¿Qué nos perdemos cuando no miramos? Es la pregunta que nos hacemos y aprovechando que tenemos a nuestro compañero en Oroño Mendoza, me parece que el núcleo de toda esta cuestión está por ahí, ¿verdad, Mica? ¿Cuántos tesoros hay en el Boulevard Oroño, Juan? Y que no nos damos cuenta, ¿no? Y que cada vez que pasamos no miramos y no prestamos atención, y es un poco también la arista que queremos tocar en estos momentos, porque más allá del aspecto psicológico, como recién veíamos, hay otros momentos en los cuales seguramente al transitar, por ejemplo, por Boulevard Oroño, podemos darnos, aunque sean 2 minutos, para poder prestar atención a esos edificios arquitectónicos tan importantes que tiene Boulevard Oroño, tan históricos, y que son realmente muy interesantes a la hora de poder conocer no solamente su historia, sino también las características y poder prestar un poquito más de atención. Para contar un poco esto, estamos aquí con María Agustina Rostán. Ella es arquitecta urbanística, también es profesora de la carrera de arquitectura, y vamos a empezar a dar por lo menos algún tipo de información para que aquellos que transitan habitualmente Boulevard Oroño tengan la oportunidad de poder conocer un poco más sobre 3 plazas que en un ratito vamos a contar. Agu, bienvenida, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Bueno, un poco lo que decía Juan, la idea de hoy es poder contarles en este entrenar la mirada algunas cosas que nos perdemos cuando vamos caminando por la ciudad, en el ritmo, digamos, de todos los días, que vivimos un poco apurados y que están ahí, que son huellas urbanas, que tienen una historia particular, sobre todo en Boulevard Oroño, lo que era el Boulevard santafesino, en el 1900 cambió el nombre en realidad y se empezó a llamar Boulevard Oroño, y todo lo que empieza a aparecer acá, sobre todo en algunas casonas que tienen como la historia de algunas familias de la clase alta rosarina de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que aparecen acá y que, bueno, muchas veces pasamos por enfrente, o muchas veces hasta las transitamos porque forman parte de instituciones muy reconocidas y que tal vez no identificamos. ¿Qué tienen de especial estas 3 que ahora vamos a nombrar, que hemos elegido? Las 3 que vamos a ver hoy tienen una cuestión de que hoy en día son instituciones, eso es como algo particular, y que para nuestra vida y por ahí lo que nosotros conocemos como la residencia, la vivienda actual, es bastante poco común pensar que eso antes era una residencia señorial, ¿no? Eran casas de familias que mostraban de algún modo la opulencia, el crecimiento económico y bueno, eran viviendas unifamiliares. Y también, bueno, algunas cuestiones más vinculadas a los detalles, ¿no? Esto de los detalles arquitectónicos, la mano de obra, o sea, algunas cosas que tienen que ver con lo calificado de ese momento y lo industrializado del hoy, ¿no? Como esa diferencia. Vamos a empezar con el primero, estamos acá cerquita, ¿no? Y tiene que ver con el ex Palacio Recaño. Sí, el Palacio Recaño, que estamos acá muy cerquita, es en Oroño el 1100, tiene una historia particular, todas tienen una historia particular, que es que era la casa, digamos, de la familia Recaño, particularmente de Pablo Recaño. En esto de entender también la arquitectura está bueno poder comprender un poco la historia, de dónde venían. La familia Recaño eran comerciantes, en ese momento vendían distintos tipos de mercancías, las traían desde Europa, especialmente desde Génova, que es de donde ellos vinieron, y las comerciaban acá. Había acá una plaza, que es donde nosotros conocemos hoy, la Plaza San Martín, que era la plaza de las carretas, donde se ubicaban los comerciantes, y desde ahí se empezaba a vender por las calles de la ciudad estas mercancías. Entonces esta familia construye esta casa en el 1900, la proyecta un arquitecto que se llamó Sackman, y que de algún modo fue una de las viviendas más importantes para la época. Lo interesante bueno, porque yo les hablo del Palacio Recaño, bueno, ¿qué es, no? El Palacio Recaño hoy es la Escuela Bernardino Rivadavia y también el Instituto Galileo Galilei, que encontramos acá muy cerquita donde estamos ubicados. Bueno, a ver, eso con respecto a la historia, pero también algunas características particulares que nos permiten poner como en dimensión, bueno, qué era la vivienda en ese momento, ¿no? Bueno, esto muestra como la inmigración y el poder económico, como decíamos anteriormente, y fíjense que hay una parcela que es muy, muy grande, donde aparece una edificación exenta, es decir, que se separa de todos sus lados y de algún modo muestra ese poder, ¿no? De decir, bueno, esta es mi casa, esta tiene estas características, y bueno, es una vivienda que fue cambiando de usos, tiene
estilo, digamos, entre comillas, del academicismo francés. Vemos esas mansardas en la parte superior, ese tejado, esa cuestión como imponente de la vivienda, y fue cambiando de usos. En principio, como decíamos, fue una casa, una vivienda unifamiliar, una casa señorial, una vivienda señorial, y después la compró el Estado, el Gobierno Nacional, en el 46, y se convirtió en primera instancia en el Liceo de Señoritas. Después pasó a ser el Liceo Nacional y después termina siendo la escuela tal como la conocemos hoy. Ahora, por ejemplo, vamos caminando, ¿no? Y pasamos por ahí, nos paramos, ¿a qué prestamos atención o qué es a lo mejor alguna característica que vos digas, che, presten atención a esto? Yo creo que en esta en particular, el Palacio de Recaño tiene que ver con lo imponente de la obra, digamos, porque hay otras en las que nosotros podemos detenernos más a ver algunas cuestiones puntuales de esto que decía, como la mano de obra, ¿no? Pero en este caso es como lo imponente, esto de las características de la monumentalidad, me parece que tiene que ver con eso y con, yo creo que, o a mí por lo menos, cuando uno estudiaba en su momento historia y demás, lo que a mí más me llamaba la atención es decir, bueno, ¿cómo es el tema del cambio de uso, ¿no? O sea, que en este momento funcionan instituciones que nosotros conocemos y en aquellos momentos, por el modo de vida, pertenecían solamente a una única familia que mostraba su poder de esa manera. Entonces me parece que tiene que ver con eso. Muy bien. Vamos a pasar al segundo y vamos a hablar de los tribunales federales, que hoy se conocen como tribunales federales, ¿no? Exacto. Sí, ni más ni menos. Los tribunales federales, reitero esto de la historia, ¿no? Era también una vivienda, en este caso de la familia de Eloy Palacios, que también eran comerciantes, pero en este caso de terrenos, de hacienda, de ganado, y también había sido, está muy cerquita, eso también otra característica, ¿no? Que está por Oroño, entre Italia y San Luis, al 940. También, bueno, había sido director del Banco de Santa Fe, o sea, ahí, digo, con esta cuestión de entender un poco la historia de las familias, entendemos también cuál era el rol que cumplían en la alta sociedad, cómo aparece la burguesía, digamos, como marcando un poco la agenda y también en las cuestiones más arquitectónicas. También sufrió como varios cambios de usos, como decíamos, los tribunales actuales. Fue primero la casa de esta familia, después supo ser un sanatorio, después, primeramente en realidad, digamos, como que tuvo que ver como con otros usos particulares, luego fue un sanatorio y finalmente los tribunales federales. En este caso me parece que, y acá como hablando ya algunas cuestiones más de patrimonio y demás, lo interesante es que en 2014 también sufrió una restauración. Y esto, que fue con un convenio con la Facultad de Arquitectura, y esto me parece que es importante entendiéndolo en términos de la importancia de poder recuperar aquello que existe, estas huellas urbanas, como decíamos, ¿no? Y bueno, y tiene como algunas características que también tienen que ver con lo afrancesado, con la monumentalidad, esa escalera, las rejas. Acá sí empieza a aparecer esto que les decía, como bien marcado, y que cuando pasamos por enfrente lo podemos ver, que tiene que ver con las características de la mano de obra calificada que se traía para poder trabajar en estas obras. Nosotros muy acostumbrados por ahí a lo que vemos hoy, esto de lo industrializado, en ese momento era algo muy puntual, o sea, las rejas con un nivel de detalle muy grande, las escaleras labradas, los vitrós. De hecho, en esta casa en particular, las aberturas de madera que bueno, fueron hechas con un nivel de detalle y a mano en muchos casos, y también el tema de las aberturas que contenían cristales, que para la época era un bien completamente de lujo, o sea, no era algo que podía tener cualquier vivienda. Ahora, ¿estos rasgos eran traídos desde Europa, por ejemplo, con las ideas para poder implementarlas acá? Sí, exacto. Hay algunas de estas, o sea, hablo en general de Oroño y sucede que hay algunas que tienen como algunas características o algunas reminiscencias más marcadas sobre alguna cuestión particular, alguna influencia. Por ejemplo, esto que decíamos, algo más del academicismo francés y demás. Y hay otras, como la que vamos a ver luego, que tienen más características de lo ecléctico, es decir, tenían mucho que ver con el gusto de las personas que mandaban a construir estas obras, y entonces por ahí les gustaba algo que tenía que ver con lo español, algo que tenía que ver con lo francés, entonces la casa se convierte en esta cuestión más ecléctica que le llamamos, que significa, digamos, cuando uno trae reminiscencias o inspiraciones de distintos lados y las ubica todas juntas, digamos, como para decirlo de una manera más coloquial. Bueno, nos das pie para el tercero, ¿no? Y estamos hablando de la Escuela Municipal de Música. La Escuela Municipal de Música, que también tuvo como distintos usos y una historia como que también viene de una familia, que en este caso era la de Hércules Tacconi, que ellos también eran comerciantes, en este caso de vinagres y licores, y hacían fórmulas que traían, digamos, directamente de Europa. Y bueno, en este caso la Casa del Foro tiene un
un poco esto que hablábamos antes de estas como reminiscencias de varios lugares, y tiene una particularidad a diferencia de las dos anteriores, que son como, tienen características similares en términos de esto de lo que decíamos, la opulencia, estas parcelas grandes donde se asientan y demás. Que en este caso, que ya fue en 1930 cuando se construyó, que estamos hablando de Oroño del 1500, en este caso se tuvo que ubicar, o sea, es un caso en el que el modelo académico se tiene como que adaptar a la medianera, ¿no? Entonces de pronto tienen que construir ya no en esas parcelas que mostraban ese poder, sino que de pronto hay que ajustarse a determinadas características. De hecho, si la conocen, si la han recorrido, los invitamos, si no, para que puedan verla, se ingresa por uno de los lados y vuelve a aparecer esto acá de la mano de obra hipercalificada, con los vitrales que tiene en el interior, con la escalera labrada, o sea, como estas características del detalle bien finito. Hay un dato que tiene que ver con una fuente, por ejemplo, que tenía reminiscencias españolas y que en realidad se terminó sacando, que esto pasó en muchos edificios, que por ahí uno hoy los ve y en su momento o tenían más ornamentación, o eran más cargados, o eran más representativos del lugar donde venían esas ideas, y de pronto termina sucediendo que se va perdiendo. Bueno, y esa fuente terminó sacándose y en definitiva es como un caso que tiene que ver con esto de lo ecléctico, ¿no? La mezcla de varias cosas. Sí me parece que es importante en este caso destacar que el arquitecto que hizo esta obra no es un arquitecto cualquiera, es el arquitecto Gervino, que es un arquitecto que tuvo una gran historia en Rosario, con obras muy reconocidas, pero sobre todo con muchas obras sobre Boulevard Oroño, obras, reformas y demás. Entonces también tiene como un valor extra vinculado a esto, ¿no? Que tiene que ver con la obra de un arquitecto que trabajó mucho acá y que venía desde Italia, desde Sicilia, y se instaló en Argentina. Claro. Por ejemplo, teniendo en cuenta estos tres plazas que vos nombraste, Boulevard Oroño, digamos, tiene que ver mucho, ¿no? La idea de cómo se implementa y las características por ahí un tanto también similares, ¿no? Si se quiere, que hemos recorrido en lo tanto de estas tres formas arquitectónicas. Sí, porque Boulevard Oroño lo que pasa es que cuando se conforma, digamos, o sea, primero entender qué es hoy. Hoy es parte de la estructura urbana de nuestra localidad. Es un corredor de suma importancia que genera muchas cuestiones en el día a día, digamos, para los habitantes, pero que además como estructura de la ciudad es un corredor importante. Y también destacar en base a esto que vos me preguntás, que bueno, justamente las familias se ubicaban en este Boulevard santafesino porque era como el lugar donde mostrar ese poder económico, como decíamos, y también entender qué pasa hoy en relación a esto que veíamos en estos tres casos, pero podrían ser en muchos otros. De hecho, Boulevard Oroño hoy tiene más de 300 obras, viviendas y demás que tienen catalogación patrimonial, que con todo esto que venimos contando, esta cuestión histórica de la identidad local, de la memoria colectiva, digo, toda esta cuestión de la preservación, Boulevard Oroño está identificado dentro de nuestras normas urbanísticas, digamos, como un área de protección arquitectónica, urbanística, histórica, y eso me parece que es importante, sobre todo entendiendo esto que vos me decías de, bueno, que hay cosas que son similares, bueno, la morfología edilicia, y eso tiene que ver con una intención de preservar esa huella urbana, ¿no? Y por ahí entender esto del patrimonio no como algo que frena el progreso, sino en el sentido de la construcción ilimitada y demás, sino entender que el patrimonio tiene que ver con conservar esa memoria colectiva de lo que fue para nuestra ciudad y la historia que permanece viva, ¿no? Agus, por último, desde el punto de vista arquitectónico, vos como arquitecta, ¿qué nos recomendás, por ejemplo, a mí, que yo no tengo ni idea, por ejemplo, de poder mirar a qué prestar atención en la recorrida esta que nosotros hemos hecho? Yo creo que en lo que yo me enfocaría, digamos, a priori, si estoy recorriendo, es en los detalles, y que creo que tiene que ver con esto que decíamos de este segmento de entrenar la mirada, porque por ahí en esto de la vorágine del día a día uno pasa muy rápido y a veces ni se pregunta qué funcionó en este lugar, que me doy cuenta rápidamente que no es algo que pertenece a una construcción moderna o actual. Entonces, creo que en esto de entender un poco la historia nos ayuda como a comprender un poco más, pero creo que es el detalle, el detalle de la ornamentación, del detalle de la fachada, el detalle de las rejas, o sea, esa pequeña cosita creo que es la que nos aporta, sobre todo en esto de conocer cosas distintas de las que vemos todos los días. Agus, gracias por venir, gracias también por darnos este espacio que es siempre muy interesante para
poder no perdernos, ¿no? De alguna manera todo lo que tenemos en la ciudad de Rosario y que nos tenemos que tomar un ratito más. Gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias.